Comenzamos con Molinos Río de la Plata. Vamos a dar un video por el festejo de los 120 años y por el reporte de sustentabilidad del año pasado. Este reporte fue emitido hace 2 meses. En Molinos tenemos el propósito de alentar a los argentinos a comer mejor, con productos ricos, prácticos, saludables y accesibles. Como compañía trabajamos con una visión estratégica de negocios que promueve el desarrollo sostenible. Para esto nos basamos en 3 pilares principales que recorren los temas relevantes de nuestro compromiso y guían nuestra gestión de manera transversal. Todo ello sobre la base del negocio que definimos. Creemos que un buen gobierno corporativo es aquel que sienta las bases para asegurar el desarrollo sostenible de la compañía. Enfocados en la necesidad de dietas saludables y sistemas alimentarios sostenibles, en los últimos años hemos lanzado al mercado productos elaborados con legumbres, ricas en nutrientes como fibras y proteínas, accesibles y amigables con el ambiente. A su vez, en 2021 aportamos 905 toneladas de proteína al mercado y 2.600 toneladas de fibra alimentaria a través de nuestros alimentos. Desde hace más de 11 años llevamos adelante programas de reducción de sodio y azúcares. Y seguimos sumando opciones de alimentos certificados libres de gluten, ofreciendo a nuestros consumidores cada vez más productos sin TAC. Impulsamos una cultura de reconocimiento a través de nuestro programa de menciones Molinos, Molinos de Plata y Molinos de Oro. En Molinos buscamos construir una cultura más diversa e inclusiva. Junto al Comité de Diversidad y Género, continuamos con el programa de liderazgo femenino para fortalecer el desarrollo y carrera profesional de las mujeres dentro de la compañía. Además, convocamos a nuestros equipos a participar del ciclo de charlas de concientización y sensibilización con especialistas externos y referentes de otras compañías. Y seguimos realizando los talleres de liderazgo inclusivo. En el vínculo con nuestras comunidades, continuamos con el programa Comer Rico, Comer Sano, dirigido a alumnos de 5º grado en escuelas cercanas a nuestras fábricas y acopios, con el objetivo de promover hábitos de vida y de alimentación saludable en toda la comunidad escolar. Desde hace más de 20 años que mantenemos un vínculo y alianza estratégica con el Banco de Alimentos y somos uno de los principales donantes. Junto a todas las compañías que conforman el grupo Pérez Compán, impulsamos la campaña interna #SumemosLadrillos para ayudar al Banco de Alimentos a cumplir el sueño de contar con un nuevo centro de almacenamiento. Basados en las reglas de las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar, trabajamos continuamente en la sustentabilidad de nuestros packagings. En el 2021 continuamos con el programa Camino a Residuo Cero y a partir de mejoras en la eficiencia de los procesos logramos grandes resultados. En Molinos buscamos hacer las cosas bien y cada vez mejor, comprometidos con nuestro rol más importante, alimentar el bienestar de las familias argentinas con una estrategia de negocio alineada al desarrollo sostenible. Bueno, es mejor ver un video que ya lo tienen presente antes que lea los reportes de sustentabilidad focalizado en algo en especial como hago siempre. Molinos tiene el 76% aproximadamente entre Pérez Compán y Santa Margarita, que también es parte de la familia de Pérez Compán, o hay parte de los accionistas que tienen. Solo flota en la bolsa un 4,95%. Hay parte del ANSES, que es otro tanto, y bueno, y hay inversores minoritarios. Vamos a los números. El ejercicio 2022 acumula un saldo a favor de 7.404 millones, siendo un incremento del 72,6% anual. Esto es principalmente por el cambio de alícuota que se dio el año pasado. Si no, la caída hubiese, o la caída acumulada es un 11,7%. El tercer trimestre particular dio 2.436 millones, una caída en el neto, esto por recuperación en el tercer trimestre de impuestos a las ganancias, pero si era antes de impuestos, este trimestre fue muy bueno, comparado al mismo trimestre del año anterior, en un 30,2% mayor. Acá en la página 3 vemos los resultados. Vamos a agrandar un poquito. Tenemos una baja de antes de impuestos
de 9.296 millones a 8.209, pero una suba comparando trimestre con trimestre de más o menos 550 millones de pesos. Lo de la alícuota el año pasado afectó en 2.500 millones de pesos cuando dicen variación de quebrantos impositivos, que bueno, y entre otras cosas. Los aspectos destacados. Tenemos la baja de ingresos operativos impacta a la compañía por la continuidad de suba de los precios de materias primas a nivel internacional. El trigo alcanzó un valor récord en los últimos 9 años, además de la escalada inflacionaria local, le hace más desafiante o difícil remarcar a la empresa, según ellos dicen. Fix SR, que es la calificadora de riesgo, mantiene la calificación AA-, con perspectiva estable, principalmente porque se observan aceptables márgenes, adicionando una reducción de la deuda financiera. Vamos a ir a dos cosas. Lo de la reseña. Acá hablan del impacto de los costos que afecta a la compañía, se asocia a la continuidad de la suba de precios en materias primas a nivel internacional, pero también a los costos locales que continúan aumentando, alineados al acercamiento del proceso inflacionario. En particular, bueno, hablan de la récord del valor del trigo en 9 años, impulsado por la continuidad del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, como por el fuerte deterioro de las expectativas sobre el volumen de la próxima cosecha a nivel local. Y eso es preocupante, ¿no? Lo que va a pasar con el trigo en el 2023, ya que la cosecha se redujo más del 40%. Bueno, entre las buenas es el adecuado nivel financiero que tiene Molinos, los márgenes que están un poquito mayor al promedio y el apalancamiento, ¿no? Por ejemplo, la deuda en los 6 meses está en niveles mucho más bajos que en el 2019, es 1,7 de deuda sobre EBITDA, y en los 12 meses del 2021 mostró 2,6, y si lo comparamos con 2019 era 9, casi 10 veces la deuda sobre el EBITDA. Los ingresos por actividades ordinarias acumulan 91.957 millones, una suba del 7 interanual. Los costos de venta dan 69.362 millones, una suba del 12,4%. Es decir, más de la suba de costos, por eso el EBITDA retrocede 2,6 puntos porcentuales, llegando a 7,5. Las existencias dan 30.196, similar al inicio del año pasado, al inicio de este ejercicio, y el tercer trimestre subieron 17% aproximadamente. En esto vamos a la página 21 y 27, donde vemos el desenvolvimiento del inventario, que llega a 30.196 millones, partiendo de 30.105. El año pasado partía de 27.036 millones y llegó a 31.598 millones. Esto podría implicar mayor rotación, de hecho el volumen es mayor este año que el año pasado, y entre otras cosas. Según el desagregado de inventarios, tenemos que materias primas se reducen 3.000 millones, pero hay mayor costos en envases, por ejemplo, y productos terminados hay mayor inventario en la parte corriente. El segmento más importante, que es el de los alimentos, que es el 93,3% del total de la facturación, se facturó 8,3% más que en 2021, y las exportaciones, que son 10,5% de facturación, crecen 25,3%, y parece que viene una buena escalada en exportaciones porque Fix SR está puntualizando el crecimiento de la exportación y el mayor grado de distribuidores en toda Latinoamérica y parte en Europa. Las bodegas, que es el 6,3%, bajan 8,5% y van a seguir bajando por la gran sequía que hubo, que afectó el Cuyo, y la producción fue un desastre en los viñedos, y bueno, esto va
va a tener que soportar los molinos, ¿no? Va a afectar. Y bueno, las exportaciones un 14,8% de la facturación y bajan un 29% aproximadamente. Los resultados de negocio en conjuntos que se dan 449 millones en el balance separado, 287 más que el año pasado. Bueno, las bodegas bajan un 7,5%, pero lo que es Molinos, Chile y Río de la Plata, que tienen mucho que ver con la exportación, en Chile sube 2,57 y en Molinos Brasil sube 7,4 veces. En la parte de segmentos lo podemos ver en la página 21, donde tenemos el crecimiento del mercado externo de bodegas, el crecimiento no, la reducción del mercado de bodegas en general, de 29% en lo que es exportación, pero el crecimiento de la exportación del mercado local crece 1.800 millones de pesos, crece en el local 4.700 millones de pesos, y si hablamos en los márgenes brutos, que aquí hay una comparación, alimentos reduce el margen porque aumenta los costos de 29% a 24%, las bodegas aumenta el margen de 20% a 26%, y el margen total bruto se reduce de 28% a 25%. Si se comparan los trimestres, el margen bruto aumenta de 20 a 21%. Me olvidé de esto. Tenemos que Molinos Chile, Molinos Brasil, Viñas de Cobo, que Viñas de Cobo tiene 50%, Molinos Chile y Brasil tienen 100%. Hay un pequeño aumento del patrimonio en estas empresas, o el aumento de inversiones de 90 millones nomás, y viendo los resultados vemos que Molinos Chile aumenta de 59 millones a 210 millones, Molinos Brasil aumenta de 4,3 millones a 32 millones y Viña de Cobo baja de 2,23 millones a 207 millones. En volúmenes de producción se produce un 10% más de alimentos que el año pasado, la bodega por su parte se elabora un 16% menos cajas, se despachan un 8,3% más de alimentos que el 2021, se exportan un 6,7% del volumen total y estas suben un montón, 42,5% y se destacan esto, ¿no? Sobre todo lo ponen en la perspectiva, que siguen apuntando a la exportación de alimentos. Bodegas, en cambio, se entregan un 8,5% menos, que es el menor volumen en 5 años, y se exportaron 17,1% del despacho, que es un 13,1% menos que el ejercicio pasado. Acá lo podemos ver en la reseña, donde tenemos alimentos a la altura del 2018, un poco menos que el 2020. Las bodegas, está en niveles muy bajos de producción, a nivel del 2019. Alimentos al plano local está acorde, pero en el mercado externo casi está a nivel del 2018, prácticamente a nivel del 2018, y bodegas tiene el menor despacho en 5 años en lo que es en el plano local, en el plano total también, pero en bodegas todavía se mantiene el promedio de exportación. Los gastos por naturaleza dan 31.422 millones, 1,8 mayor al 2021. Remuneraciones y cargas sociales, que es el 37,6% de los gastos, suben 5,4. Los fletes, donde todas las tarifas de fletes y acarreos aumentaron a nivel internacional, suben un 27%. Gasto de publicidad, es decir, no tienen tantas campañas como antes veíamos Luchetti, que nos invadían. Hoy casi no está Luchetti. Tiene un 26% de baja. Otros ingresos y egresos dan un superávit de 169 millones, el año pasado daban 89 millones, esto es por saldo positivos en efectos de deudas y créditos, pero está compensado por mayores gastos en juicios. Vamos a ver el bosquejo. El bosquejo de gastos y producción, comercialización y administración, donde hay un pequeño aumento de 600 millones, menos de 600 millones, hay aumento de 600 millones justamente en sueldos, un aumento de 1.100 millones en fletes y acarreos. Destaco
deudores incobrables, donde baja de 19,6 millones a 8 millones, y nada más, todo lo demás muy parejo, ¿no? En ese sentido. En otros ingresos y egresos operativos hay una brecha positiva en lo que es efecto de descuenta de deuda y créditos, es decir, deuda-crédito es saldo deudor, saldo positivo de más de 1.100 millones, pero esto está compensado por aumento en provisión y para juicios y reclamos que pasan desde 223 millones a 632. Bien. Seguimos. Aunque acaban otros gastos. Bueno. Vamos con saldos financieros y posición monetaria, dan un positivo de 3.818 millones, un 15,2% mayor al año pasado. Las deudas financieras netas dan 11.714 millones, bajando 19,5% del inicio del 2022. Las tasas promedio que se están cobrando hoy en pesos 51% y un 7,25% en dólares. No hay un desglose de las deudas, de a dónde se deuda Molinos en general. El saldo en moneda extranjera es un saldo negativo de 55.164 millones, una reducción del déficit del 59,4%, es decir, el año pasado era más deficitario, ahora vamos a ver por qué. El flujo de efectivo aumenta un 228,1%, si bien es un 10% de la deuda nada más, que es 1.106,7 millones, hay un incremento de 443 millones de pesos. Bueno, primero vamos a RACCAN, que sube de 10.000 millones a 12.232 millones, un 23%. Ingresos y costos financieros, más o menos se compensa en lo que es diferencia de cambio. Hay mayor diferencia de cambio negativa en este trimestre de más de 2.500 millones de pesos. Tenemos las deudas financieras que bajan de 14.553 a 11.714, esto es por préstamos financieros. Como es la deuda, la tasa en dólares es 7,25, no aumentó mucho respecto al anterior trimestre, pero sí aumentó la de pesos, que venía de 40%, ahora está en un 51% anual. Es lógico por el aumento de la inflación interanual, ¿no? Lo que es activos y pasivos en moneda extranjera, acá hay una equidad entre cuentas a cobrar y deudas comerciales, cosa que no había el año pasado. El año pasado hubo el inicio de este ejercicio, mejor dicho, donde había una diferencia de deudas a cobrar de 6.000 millones respecto a de deudas a pagar a cuentas a cobrar de 6.000 millones. Hoy esto está equiparado y encima hay una reducción del déficit en moneda extranjera. Esto es el flujo de fondos, donde hay casi 700 millones más que el año pasado. Esto se debe principalmente a aumento de deudas financieras, pero también al flujo generado por operaciones, que son 2.400 millones más que el año pasado, también por deudas sociales y fiscales. La sociedad ha resuelto aprobar el 28 de enero operaciones de compra de al menos 3.000 toneladas de trigo cambial durante la campaña 2022-2023. Vamos a ver con la firma Goyaique, vamos a entrar. La compañía espera seguir adecuando los precios de venta frente a los nuevos incrementos de costos. En el plano de exportación se seguirá el crecimiento de sus despachos en el exterior en el área de alimentos. Esto lo pone en la perspectiva como anticipé. Acá esta empresa se llama Goyaique. Munchis es parte de Molinos Río de la Plata, ya que la historia nos muestra que la esposa de Pérez Compán quiso poner en Escobar de hecho puso en Escobar una heladería que tuvo muchísimo éxito, y hoy la cadena tiene muchas sucursales. Bueno, ese Munchis fue el internexo para que Molinos acuerde con esta empresa Goyaique, donde
le comprará el trigo candial en esta campaña 2022-2023 que pues empezó muy magra. Bueno, vamos a la liquidez, que va de 1,42 a 1,34, por ahora sana. La solvencia de 0,55 a 0,73, esto es por la equidad entre cuentas a cobrar y deudas comerciales. El valor del libro es 189,9, la cotización es 179,75, la capitalización bursátil es 36.204,4 millones, la ganancia por acción es 36,8 y el promediado está más o menos el promedio, que es entre 4 y 4,50, 4,41. Es todo.